Bien, señores, son las 7:44 minutos. Buenos días, Oli Matos. Adelante. Buenos días, República Dominicana. Gracias, Julio Martínez Pozo. Gracias a ustedes por estar en contacto con la más poderosa estructura de comunicación de la República Dominicana. Sol de la Mañana. Televisión, radio, televisión y redes sociales. Quiero iniciar mi comentario haciéndole una pregunta a mis compañeros de panel, tanto a Julio como a Eury, y es a propósito de un Twitter que publicara el economista y experto en presupuesto José Rijo Prepot, que dice que quien viajó fuera del país en el mes de abril en el gobierno, si se supone que está cerrada los viajes al exterior, que se gastaron casi 4.000 millones de pesos, es decir, hablamos de casi 100 millones de dólares en viaje al exterior. Esa es una buena pregunta y que uno la esperaría que el gobierno la responda, porque el único que nosotros vimos viajando precisamente fue el candidato que el Estado ha estado sustentando, los contribuyentes han estado sustentando. Un candidato que todo el mundo sabe que desde su elección en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que trajo fue una división de ese partido. Pues es una irresponsabilidad de él, porque diga quién fue. ¿Qué es lo que está preguntando? No, pero no, o sea, es que quien debe decirlo, quien debe decirlo es el gobierno. Porque el gobierno está presentando. ¿Tú sabes por qué el gobierno debe decirlo? Porque los contribuyentes, Eury. El que es responsable, o sea, lo que él debe decir, mira, fulano de tal, del gobierno, hizo tal viaje y tal vaina. No, el gobierno publica, perdóname, el gobierno está publicando los gastos. Pero está bien. ¿Tú sabes quién es? Ahora yo espero que desde la dirección de presupuesto le extiendo un pedido de salud a Dios. Lo que no hay es por qué prestarse a eso. ¿Por qué? Porque si este señor o cualquier señor tiene una denuncia, la hace. Cuando no tiene denuncia, cuando lo que es un maldito irresponsable que está hablando disparate, tira las cosas así que como pregunta. Claro que sí. Si él tiene una denuncia. Discúlpame, Julio. Si él tiene una denuncia. Es que no es como pregunta. Discúlpame, es que esa pregunta es válida. Bueno, ¿tú sabes por qué esa pregunta es válida? Pero que él tiene que tener la respuesta. No, la respuesta no tiene que tenerla él. La respuesta tiene que darle el gobierno. Pero también, el gobierno que tiene que dar. Como él la tienen de él. El gobierno le ha impedido a los dominicanos, eso a todos los actores, viajar al exterior. Es decir, cerramos el país. Oye, perdónenme, cerramos el país con el virus circulando en el país, todo el país. No hay una provincia donde el virus no esté presente. Tenemos el país cerrado. Uno. Y dos, el gobierno anuncia en su gasto de presupuesto que tiene que dar explicación, porque eso no es dinero ni de Danilo Medina, ni de Gonzalo, ni de ninguno de los funcionarios del gobierno. Eso es dinero que pagamos los contribuyentes o que vamos a pagar. Porque nos estamos endeudando hasta los tuétanos. Pero tú la tienes. Estamos pagando 4.000 millones, 3.958 millones de pesos. Pero explíquenlo. No, es que no, pero perdóname. Es que aquí no hay cosas que explicar sobre esta sociedad es el gobierno, Julio. No, Oye, si yo te pongo a administrar un negocio, el negocio de República Dominicana lo está administrando gobierno. De todos los ciudadanos, de los que pagamos nuestros impuestos. De todo, no nada más de los PLDistas. Claro. Entonces, ellos gastaron del negocio de nosotros. Dicen que Rijo tiene el SIDA. Que explique él si él tiene el SIDA. No, pero discúlpame, es que no es que lo dicen. Es que no es que dicen, el gobierno que lo dice. Cualquiera puede inventar cualquier cosa. No inventar. Explica si es verdad que tú tienes el SIDA. No, que se respete él. No, él se está respetando. Porque eso es lo que le está haciendo. Eso es lo que le está haciendo, que se respete él. ¿De dónde él saque estos datos? No es de la publicación, del mes de abril del gobierno. Pero que si los datos están ahí, que diga claramente qué es lo que ha pasado. Pero ya lo es dijo. una irresponsabilidad. Ahora, él no ha dicho nada. Claro que lo dijo. Nada. Busquemos el mes de abril. Es lo que está especulando y como no tiene. Quito a Rijo. Quito a Rijo. Y como no tiene la información, lo que quiere crear es una sensación falsa. ¿Cómo sensación falsa, Julio? Claro, porque si él la tuviera, él la dijera. Es un hombre que te maneja con datos. Y esos datos están en el presupuesto. ¿Por qué ustedes nos dejan que sea el gobierno, las autoridades del gobierno, que le expliquen a este país la razón y de dónde ellos, quién utilizó esos recursos? Como 100 millones de dólares, 100 millones, recuerden ustedes
Recuerden que yo he dicho aquí, en el Sol de la Mañana, desde que se aprobaron los 300 millones de dólares que el Banco Mundial anunció la entrega de 150, y además Barrigol entregó 100 millones de dólares más, inmediatamente Amolé comenzó Jaina y arrancaron los viajes. Que haga Recuérdate, y recuerda a Eury también. Que tenga por lo menos el valor. Oye, en enero no hay un avión aquí para allá a buscar a los muchachos a China. Que tenga por lo menos el valor de Marco Martínez. No, él lo tiene, perdón. Si se va a inventar una vaina, que la tire completa. No discúlpame, que eso no se lo inventó Rijo, Julio. Julio, tú eres un hombre, perdón, vete a la erogación de presupuesto. Era la misma pregunta del avión de Bruselas. ¿De quién es el avión que agarraron con droga? Perdóneme, hermano, ni a Rijo ni a mí usted no escuchó diciendo ¿de quién es el avión? Claro. No, eso no es verdad. Pero sí a la misma campaña. ¿De quién es el avión? ¿De quién es el avión? Simplemente, perdón. ¿De quién es el avión que apresaron en Bruselas? Que expliquen de quién es el avión que apresaron en Bruselas. Que expliquen de quién es el avión. Lo que yo quiero decirle a esto no es avión de Bruselas. Esto es publicación de la Dirección General de Presupuesto, de gasto del gobierno. Que para hacer su campaña sucia haga lo mismo que Marco Martínez. No, esto no es campaña sucia. Que tenga el valor de decir. ¿Y eso es campaña sucia? Sí, claro. Pero ¿qué campaña sucia? La Dirección de Presupuesto le está haciendo campaña sucia al gobierno. Él está hablando de una cosa que si él la tuviera, la denunciara. Ah, no, pero ¿qué ha pasado con esto? Porque eso está publicado. Yo cuando te estoy hablando, y le invito a Eury a que lo busque. Pero dime tú, si tú sabes quién es el que ha viajado. No, discúlpame, el gobierno publica cuánto gastó en viaje, no publica quién viajó. El gobierno está publicando que gastó 400 millones, y no es Rijo que lo está publicando, es el gobierno. La Dirección General de Presupuesto está publicando que gastó 100 millones de dólares en viaje. Oli, Rijo mandó una carta pidiendo esa explicación. Y no tiene que mandarla. Él no tiene que mandar carta. El gobierno que tiene que explicarle al Congreso, donde va a pedir préstamo y donde va a pedir la extensión. Oye, la extensión. Oli, cuando yo quiero averiguar algo, ¿tú sabes lo que yo hago primero antes de estar hablando disparate y hablando de estupideces? ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo encuentro que Luis Abinader gastó $1 millón en bueno, si Luis gastó $1 millón, lo gastó por su cuenta y riesgo, y no es de dinero de todo, es de dinero o que le dieron contribuyentes cooperantes. Ahora lo del gobierno es dinero de todo, no es dinero del gobierno, no es dinero de Danilo, no es dinero del director. ¿Cómo se manejan las cosas? Pero oye, el que quiere hacer bien, oye, cómo es que maneja las cosas. Tú quieres una denuncia al gobierno, yo agarro. El gobierno dice que gastó 100 millones en bebida, perfecto. ¿Qué yo hago? Mando una carta. Porque por información. Es que no hay que mandar acá, hermano. Lo que él está diciéndole a esta sociedad es que nos están tomando el pelo. Está bien. Oye, lo que está diciendo, oye, esto lo único que muestra es. Eury, tú vienes con tu comentario, te voy a dejar hablar ahorita. Perfecto, adelante. Oye, lo que muestra esto, y muy responsablemente, porque yo creo que aquí, en este país, pocos profesionales tienen la preparación, el talento y las condiciones que tiene José Rijo Prevot. Y cuando hablaba con datos, él no se refiere nunca a tema de que fulanito hizo, no. Es utilizando las mismas informaciones que el gobierno aporta. ¿Por qué? Porque usted que es contribuyente, que cuando pone un galón de gasolina, está pagando 100 y pico de pesos de impuestos, que cuando gasta 100 pesos en una tarjeta de llamada, está entregándole 30 pesos al gobierno para cargarle a su celular. Usted tiene derecho a saber en qué el gobierno gasta esos cuartos. Cuando el gobierno esté endeudándose para que usted lo pague, usted tiene derecho a saber cómo se están utilizando esos recursos y en qué propósito. Eso tiene derecho a saberlo, y es precisamente lo que está planteando José Rijo en este tuit. Y es un tuit sacado, no de que él se lo inventó. No, yo busqué, antes de venir a hablarle de este tema a ustedes, las erogaciones, los gastos del gobierno del mes de abril, y están ahí, y él lo sacó de ahí. Y si ustedes tienen alguna duda, los invito a buscarlo, porque eso está en línea, y tienen el descaro de publicarlo sin explicarle a los dominicanos cómo se gastó ese dinero, porque estamos hablando de 100 millones de dólares, que hemos gastado en viaje en el mes de abril, un mes en el que estaba cerrado el tema del viaje al exterior. Eso es parte, señores, del desorden que tenemos en la República Dominicana en sentido general, de un desorden que nos cuesta en todos los sentidos. ¿Por qué digo que es un desorden? Aquí se aprobó
el primer pedimento del gobierno. Lo que el gobierno pidió para hacerle frente a la pandemia se aprobó. Y el gobierno no compró un solo kit de prueba. Cuando los demás estados estaban gestionando pruebas y gestionando material médico para hacerle frente a la situación de la pandemia, ¿con qué nos encontramos nosotros en la República Dominicana? Le invito a que pase por el Marcelino Vélez Santana, un hospital COVID, para que usted vea por qué es verdad que hay camas, pero las camas no están necesariamente colocadas donde hay COVID. Ni están, y cuando usted trae, por ejemplo, un hospital como ese, usted se encuentra con pacientes en los pasillos, al aire libre, en plena situación de lluvia, una enfermedad respiratoria. Es una muestra de la indolencia de un gobierno que ha tenido todos los recursos económicos para sentarse junto a los sectores productivos a coordinar acciones que puedan permitirle a la economía manejarse en la presencia del COVID. Te digo lo siguiente, hay una ley de libre acceso a la información. El que le interesa una información la pide. Sí. Y la propia ley dice que para suministrar la información debe ser pedida. Cuando tú quieres realmente hacer una investigación, tú pides la información. Tienes los datos a mano y después haces la denuncia. Aquí no. Aquí estamos en la perversidad. No, la perversidad, porque es un acto de perversidad. Julio. Sin perversidad. Sin haber disculpa, perversidad. Es decir, cuando se trata, perdón, no, pero espérate. Esto no es especulación ni rumor. Es perversidad. Porque no, eso no es perversidad. Porque si se quiere. No, es que no tú aceptas eso, Julio. Si se quiere, no importa que tú no lo aceptes, es una perversidad. Es una perversidad. Si se quiere, bueno, es mi opinión la que yo estoy dando. Si se quiere. Si es un acto de perversidad, lo hizo, la perversidad la hizo el gobierno al propio gobierno. Si se quiere hacer una crítica con fundamento, se pide la información. No se ponen los datos. No. El gobierno está obligado a darlo por la ley. Está obligado a darlo. Pero discúlpame, ¿qué va a pasar con el gobierno? Pide la información. El gobierno tiene que dárselo al pueblo. Pide la información. El pueblo es el dueño. A él no le interesa la información, porque lo que le interesa es la perversidad. No le interesa. Lo que le interesa es que lo que le interesa es la insinuación perversa. Eso es lo que le interesa. La información no le interesa. Por eso no la pide. Por eso no busca la información para fundamentar una crítica. No la busca. Yo estoy llamando a la gente que la busca. Dame la carta. El gobierno no es arriba que tiene que explicar. Dame la carta. Mira, dame la carta de él. Somos contribuyentes. Dame la carta de él pidiendo la información. Es que él no tiene que pedir la carta, él tiene que preguntarle, porque él es un comunicador como nosotros. Pero la pregunta... yo no tengo que pedir, yo lo estoy haciendo. Pues está bien. Yo no tengo que pedir carta, porque al pueblo que el gobierno tiene que decir que gastó esos cuartos y quién lo gastó. Perfecto. El gobierno tiene que decirle. Perfecto. El gobierno tiene que respetar. Lo que está aquí hay lo que decía, y me voy al periodo de entreguerra entre Francia y Alemania. Aquí tenemos una falsa guerra contra el COVID. Lo que tenemos es una falsa guerra contra el COVID. Y es evidente. Yo le hablo a ustedes de lo que pasó en Monteplata la semana pasada. Y la fotografía se la mandé al grupo. Le puedo hablar de que aquí lo único que se está haciendo por el COVID es campaña en favor del candidato oficialista. Lo único que se está haciendo es campaña a favor del candidato oficialista, violando la ley. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, incluso extendiendo gas, o entregando gas en el público, no recordando siquiera que una planta de gas, como 3 plantas de gas, explotaron en diferentes lugares, yendo a los sitios a burlarse de la pobreza de los ciudadanos. Ustedes ven, por ejemplo, cómo se está ahí ese camión, repartiendo gas y cómo la fila en público, señores, entreguen comida, establezcan mejor que en la planta de gas formales, y yo no estoy en contra de que se le entregue gas a la gente, y estoy a favor de que el gas no siga subiendo de precio de manera abusiva, como lo han estado subiendo, que la clase media tenemos que pagarlo cada vez más caro. Pero si van a coger el dinero público para repartir gas, y repártanlo, está bien. ¿Qué le deben hacer? Al menos hacerlo dentro del marco de la ley, no poniendo en riesgo la vida de estas personas. Señores, que aquí se ha perdido todo lo que es sentido de proporción y criterio. ¿Cómo va a ir este gobierno a un Congreso que se ha resistido, opositor, que se ha resistido
el gobierno a reunirse, a escuchar no solo a los opositores, sino también a los demás sectores de la sociedad, a los sectores organizados. Se ha resistido, solo quiere reunirse con lo que le van a decir que sí. Va este gobierno a pedirle más tiempo. El gobierno lo que tiene que presentar un plan, como dijo Manuel Jiménez aquí cuando nos llamó, de qué vamos a hacer, cómo vamos a gestionar nuestra vida con el COVID, porque el COVID no se va en 40 días, ni se va en 100 días, ni se va en 10 días, ni se va. El SIDA llegó en los 80 y está todavía. Esto es un virus con el que hay que aprender a vivir y hay que aprender a lidiar. Y tenemos que vivir en un entorno como este. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno sabe que se va. El gobierno está tratando. El gobierno sabe que lo de Gonzalo, para Gonzalo correr es morir cansado. Para Gonzalo correr es morir cansado. Pueden gastar, no los 130 mil millones de pesos que están gastando en su campaña. 130 mil millones, yo lo digo aquí responsablemente. Si no, pueden gastar 500 mil millones y como quiera es para afuera que van. ¿Por qué se lo quiero decir? ¿Qué está haciendo el gobierno? Intentando obtener una representación viable del Congreso para hacerle la vida imposible al gobierno que viene. Y intentando dejar aquí una situación económica lo más difícil que pueda. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Danilo Medina. Y puedo mencionárselo punto por punto. Cuando usted ve, por ejemplo, las exenciones que están presentando de no pago de impuestos, no es porque no quieren mucho, no es porque saben que se van. Las exenciones a través del Banco de Reserva, de usted pasar 3 meses para pagarlo en los 3 meses finales. A mí no me importa, son mis últimos 3 meses. Es como que el banco se hunda, yo no tengo que ver, ya yo me voy. Eso es lo que están planteando. Y yo puedo incluso ser beneficiario de una de estas exenciones, sobre todo que perdí mi empleo. No estoy en contra de que esas decisiones se tomen en algunos casos, pero todo eso se está haciendo incrementando el endeudamiento, debilitando la institucionalidad, utilizando los recursos públicos sin ningún tipo de transparencia ni de capacidad de aclaración. ¿Por qué? Porque saben que se van. Y eso, incluso las compras que se han hecho, las compras, y ustedes son testigos, como es testigo de la sociedad, toda la sociedad, se han hecho sin un plan que permita garantizar transparencia en las compras. Aquí se han comprado mascarillas que cuestan 50 pesos en 1.500. En 1.500 se han comprado y en 500. Pero el que está dando el dinero no es el dueño del dinero. Lo que lo vamos a pagar son usted y yo. Y lo vamos a pagar cuando el cobrador, que son los organismos internacionales, venga. Aquí se despalotó el dinero de la ARL, a que ahora le pusieron Idopril. Desde los ahorros desde el 2003 lo gastamos en 2 meses. Ahorramos desde el 2003 hasta el 2020 y lo gastamos en 2 meses. Ahora estamos cogiendo 40 mil millones de los fondos de pensiones de los trabajadores para devaluar el peso. ¿Por qué? Porque esos repartos que anunció el ministro de Economía aquí no tienen otro objetivo. No tienen otro objetivo. ¿Por qué no? El dólar está prácticamente no lo quieren vender la banca. La banca no lo quiere vender. Ayer yo fui a un banco con la intención de pagar una tarjeta de crédito donde tengo cuenta, señores, y fue una odisea para yo conseguir completar $700 de deuda que tuve que hacer malabarismo para poderlo juntar y poderlo comprar. Y estoy hablando de un monto insignificante. Ahora imagínense ustedes los empresarios que tienen que reponer artículos. Cuando nos vamos, por ejemplo, al costo de los artículos de primera necesidad. Aquí tenemos un aumento de más de un 30% en la mayoría de todos los productos. Los productos que no están en excedente, que los empresarios o los productores no tienen que tirarlo para la calle a cualquier precio con todo y pérdida, están inalcanzables. Incluso eso, cuando llegan al consumidor, llegan a sobreprecio. Y cuando hablo de eso, de los vegetales y el propio pollo, sin el gobierno presentar ningún plan. Aquí lo que hay es, el gobierno quiere, incluso hay otro llamado que quiero hacer. Supuestamente el 1 de julio es cuando van a levantar el cierre de los aeropuertos. Eso es totalmente absurdo. La oposición, la sociedad no pueden aceptar eso. Y ahí vuelvo con lo de Rijo. No pueden aceptar de que sea el 5 de julio que se abra. Primero, aquí tenemos el virus del COVID. A la gente que viene, lo que hay que pedirle, hacerle pruebas rápidas que están disponibles, que quiera viajar. Es lo mismo retener a una persona en cuarentena cuando llegue. Entonces usted a la gente que tiene el virus aquí anda en la calle.
sobre todo, incluso gente del gobierno con el virus, andan en la calle, sin que nadie lo detenga. Los funcionarios del gobierno pueden viajar, entrar, salir, llevarse al que ellos quieran, sacarlo del país y volverlo a entrar, y si yo salgo me van a someter a una cuarentena. El juego no está siendo limpio. El juego no está siendo limpio. Y no está siendo limpio en ningún sentido. En ningún sentido. Por eso vamos a escuchar y vamos a ver todos los absurdos que estamos viendo. Que es evidente que el candidato del gobierno no despega. Que las condiciones del candidato oficialista y su capacidad de avance lo han obligado incluso a buscar el tipo que tiene aparentemente mejor imagen del gobierno, pero que ha sido afectada incluso, Abel Martínez. ¿Por qué traen a Abel como un salvavidas? Mira. Abel Julio, ¿por qué lo traen como un salvavidas? Oli, de todas maneras, mira, a las cosas siempre hay que aplicarle una cierta lógica. Una cierta lógica. Yo busqué el mensaje de Rijo. Fíjate que tú empezaste diciendo que el único que ha viajado fuera del país es Gonzalo. No, yo empecé diciendo, y lo he dicho aquí antes, que antes de los préstamos, los aviones de Gonzalo no volaban, habiendo solo un grupo de 12 estudiantes queriendo que lo traigan. Me permite decir cuál es la información. Tú dijiste claro. que el único que ha viajado es Gonzalo. Fíjate a qué tú pretendes ligar a Gonzalo. Oye, ¿a qué tú pretendes ligar a Gonzalo? Para que tú veas si es una cosa absurda, que no está ocurriendo con tu candidato porque nadie está en ataques personales aquí a Luis. No, Entonces, discúlpame, discúlpame, pero espérate, pero te voy a explicar a qué es lo que tú pretendes ligar a Gonzalo, que es una vaina totalmente absurda. ¿Que yo pretendo ligar a Gonzalo? Sí. En enero, Julio, el 10 de enero llamaron los padres de los niños que estaban en Wuhan, en China. ¿Dónde estaba Gonzalo en ese momento? Pero espérate, cuando vinieron los préstamos. Eso es lo que yo he dicho. Que todo por Rijo ahora. Pero todo el que escuche el dato, yo te voy a decir lo que dice Rijo, para que tú hagas lo absurdo que es tú reproducir una vaina de esa tratando de ligarla a Gonzalo. No, es que yo lo estoy reproduciendo porque yo lo digo. Pero me permite decirle a la gente a qué que tú estás ligando a Gonzalo. Oli, tú estás hablando de que él está hablando de unos viáticos por 3 millones de pesos. Por 3.000. ¿Cómo por 3? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 3.000 millones de pesos? ¿Dónde están? Porque entonces, mira a ver si... Dice 3 millones el tuit. 3 millones. El tuit es decir, que Gonzalo Castillo necesita que el gobierno le busque 3 millones de pesos de viático a Gonzalo Castillo. Porque tú empezaste diciendo... Pero ven acá, hermano, pero tú estamos hablando de una vaina que Gonzalo Castillo... lo que yo he dicho de Gonzalo. Rijo publica hablando de unos viáticos que él no especifica, que él habla de que de viaje. Está en la erogación de presupuesto del gobierno. Pero lo ha presentado. Pero señores, estamos hablando en abril. Julio, pero está en la erogación de presupuesto del gobierno. Hablando. El gobierno se supone que no hay viaje. En abril no hay viaje. Fíjate que tú no sabías de qué estaba hablando, que tú dijiste que estaba hablando de 3.000. Eury, ¿cuánto es que dice él en el Twitter? 3 millones. 3 millones. 3 millones de pesos. En viático en abril durante una pandemia. Él no está diciendo, porque él no presenta no presenta la captura para decir si eso no tiene que presentar captura, que tiene que explicarle al gobierno que gasta el dinero, porque ese dinero no es del gobierno. Él dice, ¿quién viajó al exterior? ¿Quién viajó? Al decir quién viajó, es la misma perversidad de quién era la droga. Tú dijiste, fue Gonzalo el único que viajó. No asocie eso. Como que Gonzalo necesita que el gobierno le busque 3 millones de pesos en viático. Yo necesito que le busquen unos viáticos. Lo que ha necesitado son los préstamos. Necesitó los préstamos para comenzar la campaña. No te prestes. Necesitó los préstamos para comenzar la campaña. Antes de los préstamos aquí no había campaña. Antes de los préstamos no voló un avión de eso. Y eso yo lo discuto. Oye, aquí a este programa llamaron los padres el 10 de enero, 10 de febrero. Y si no aparece Ucrania, se quedan allá. ¿Tú crees que objetivamente alguien te puede creer que Gonzalo necesita? Disculpa, Gonzalo no necesita nada. Gonzalo es dueño de este país. Coño, pero ¿por qué Gonzalo es dueño de este país? Pero ¿por qué tú empiezas diciendo que él fue el único que viajó y que se pagaron 3 millones de pesos en viáticos y que él fue el único que viajó? Discúlpame, yo estoy diciendo de peso.
que tú no sabes. Oye, no, es que si no se viaja, no debieron pagar un chele. Que tú no sabes si eso es oye, acepto la corrección de la cifra. Es que tú no sabes. Acepto la corrección de la cifra. Tú no sabes qué significa eso, porque tú no sabes de qué tipo de viático, porque tú no has pedido la información. Bueno, discúlpame, que yo no el que tiene que explicarlo es al dueño del dinero, que es al pueblo, no a mí. Si eso tiene que ver si eso tiene que ver con los ferries que ha tenido el gobierno. Tú no sabes si esos son viajes internos. Tú no sabes nada. Tienen que explicarlo. Tienen que poner un adendo. ¿Tú sabes por qué lo tienen que explicar? Porque estamos en una campaña. Está la perversidad. El pueblo, oye, necesita saber en qué gasta su dinero. ¿Tú crees que si yo ahora que explique el gobierno ¿tú crees que si yo veo gastó? ¿Tú crees que si yo oye, veo? Que explique el gobierno en qué ha gastado los 300 millones de dólares. Yo lo he preguntado 50 veces. ¿Tú crees que si alguien me manda una información a mí o quiere que yo diga por aquí que Luis está asociado y que es una vaina que le dieron 3 millones de pesos, yo lo voy a decir? Es que yo no he dicho, perdón, yo no estoy diciendo toda la mierda que la campaña quiera reproducir, uno no la puede estar reproduciendo. Pero es que yo no, discúlpeme, yo no estoy reproduciendo mierda ni estoy reproduciendo. Pero es una mierda, porque estamos hablando de que de unos viáticos de 3 millones de pesos. Julio, y que Gonzalo fue el único que viajó. Discúlpame, de 1 millón de pesos el gobierno tiene que explicarlo. Y yo no le hablé de Gonzalo, hablé de la dirección de presupuesto. Usted empezó diciendo que Gonzalo fue el único que viajó. Como que eso hablé de la dirección de presupuesto. Como que de la dirección de Gonzalo. Y cuando he mencionado a Gonzalo, lo mencioné disculpa, me dije que aquí un avión no voló a ningún lado antes de los préstamos. Y lo puedo probar. En este mismo programa está, lo podemos buscar. Busquemos el programa del 10 de enero y busquemos el programa de un mes después. Los padres de los chicos que estaban allá en Wuhan pidiendo que lo trajeran y los propios chicos, y nadie apareció hasta que Ucrania no voló. Desde que la gente se le pidió a Brasil que lo trajeran, no había posibilidad. Entonces, la realidad es, Julio, y pueblo dominicano, que tenemos un gobierno que no está pensando en el país, está pensando en las elecciones. No le importa que hay una falsa guerra contra el COVID y una verdadera campaña proselitista en favor del candidato oficialista, en favor de los candidatos oficialistas. Hemos sustituido la política de detener el contagio por una política nocturna de promoción del contagio con repartos irresponsables en favor de los candidatos oficialistas. Y eso lo pueden ver los diputados. Si ellos quieren apoyar que este país continúe fomentando el contagio como está, sin un plan coherente para hacerle frente al COVID-19 y endeudándose para hacer reparto irresponsable, que le den más días al gobierno. Bien. Si quieren representar la sociedad dominicana y exigirle al gobierno un plan coherente de salud para hacerle frente al COVID, exigirle al gobierno en cuánto de esos recursos que ellos le han aprobado han sido destinados a comprar equipamiento para fortalecer el sistema de salud de nosotros, los hospitales. ¿Cuánto kit de prueba el gobierno ha comprado para determinar quiénes están contagiados y quiénes no? ¿Cuántos kits de prueba serológica han sido compradas para determinar cuáles de los dominicanos que están expuestos a riesgo, como médicos, enfermeras, policías, son resistentes al virus y pueden exponerse sin riesgo de contagio? Si el gobierno tiene la capacidad para explicar eso, merece que se le apruebe lo que se le pide. Pero la verdad es que lo que vemos es un gobierno feliz, incluso ellos están contentísimos, celebrando. ¿Por qué? Porque el virus llegó y es la gran y la única oportunidad que ellos tendrían de repuntar. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio